Y nos falta una opinión que es muy importante, que es la de don Carlos Díaz, que es el fiscal general de la República. A quien le damos la bienvenida para que también nos cuente cómo estuvo esta reunión, cuál fue su perspectiva, porque aunque todos hayan estado en la misma reunión, cada uno sale con un sabor diferente, cada uno sale viéndola y valorándola de una manera completamente distinta. Así que le damos la bienvenida y con eso pues también lo recibimos. Don Carlos, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Cuál fue la valoración que hizo? ¿Me escucha, don Carlos? Tiene muteado, Carlos, creo. Está muteado sí. Ya, ahora sí, perdón. Perfecto, estaba dándoles los buenos días a don Henry, a doña Angie y a doña Lorena y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿cómo cree que la pregunta de que cómo nos fue en la reunión? Sí. ¿Cómo sale usted de ahí? ¿Sale contento, sale desilusionado? ¿Qué le faltaba o cómo le fue? No, yo salí muy contento. Siempre cuando se hable de seguridad, creo que los actores tenemos que estar siempre involucrados. Esto no es una lucha solo de la fuerza pública, no es una lucha del OIJ o de la Fiscalía. No, me parece más bien muy bien que en esto estemos involucrados todos los actores. Me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Todos tenemos que estar compenetrados en esta lucha. Uh-huh. Y entender que todos podemos aportar. Como le digo, no solo fuerza pública, no solo IJ, no solo fiscalía, no, todos podemos aportar. Y creo que desde ese punto de vista, la Asamblea Legislativa con el liderazgo de don Rodrigo así lo ha entendido y ellos han convocado ya a varias reuniones. Creo que esta es la tercera de ese tipo. Uh-huh. y ellos nos han ido apoyando mucho y eso nosotros, por lo menos desde la fiscalía, lo valoramos muchísimo. Y yo salgo, reitero, muy contento del desarrollo de la reunión ayer. El desarrollo, para hacerles un pequeño resumen, uh-huh, por lo menos de la participación del Ministerio Público, yo empecé, sé que la reunión no era para eso, para pedir recursos, pero sí tuve que hacerles ver la necesidad que existe de que nuestro país invierta en seguridad. Eso fue lo primero que les hice ver, la necesidad de que los primeros actores, los que tienen la prevención, como es la fuerza pública, tengan los recursos suficientes para tener el control territorial de las calles. ¿Por qué les digo esto? Bueno, los expertos en seguridad dicen que para disminuir homicidios y para disminuir la criminalidad, nosotros tenemos que tener el control de los territorios. Y en la práctica también lo hemos visto. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hemos colaborado, y lo digo, digamos, OIJ, Fiscalía, con Fuerza Pública, o hemos hecho trabajos conjuntos, por ejemplo, lo hicimos en Punta Arenas, lo hicimos en Limón y más recientemente lo hicimos en Alajuelita, vimos que los resultados fueron sumamente positivos, por lo menos en la cantidad de disminución de los homicidios. Pero una vez que terminan estas actividades conjuntas, bueno, vemos lo que sucede. En nuevos repuntes de delincuencia en estas mismas zonas. Entonces, como les digo, yo empecé diciéndoles o haciéndole ver a la Asamblea Legislativa la necesidad de que se dote a los cuerpos policiales de más recursos, empezando incluso por fuerza pública. Yo no fui a pedir recursos para el Ministerio Público o para el OIJ, no, fuerza pública. Así lo hice ver. Uh-huh. ¿Por qué? Reitero, por la necesidad que tenemos de que exista un control territorial. Y posteriormente, bueno, ya más enfocado en el motivo de la reunión, le hice ver cuáles eran nuestras prioridades en materia de legislación y en la cual la Asamblea Legislativa debería de enfocarse y se los dice con todo respeto, para la promulgación de nuevas leyes. Yo, la primera de las leyes que pedí fue la ejecución, la ley de ejecución, sí, que está en trámite actualmente. Esa por varios motivos y porque además es una deuda histórica que tienen en este caso las autoridades estatales con la población privada de libertad. En primer término, porque desde que se promulgó el Código Penal se establecía que lo relativo a la ejecución de la pena tenía que estar regulado por ley y ya llevamos varias décadas y esto no se reguló. Incluso en el 2015 más o menos hubo una resolución de la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad donde le dijo a la Asamblea Legislativa tienen que regular en
en un término prudencial esta ley. Y Claro. ya prácticamente ha pasado una década y no se ha Claro. promulgado Señor una ley al fiscal. respecto. Entonces, por ahí esa fue la primera Ujú. de las peticiones que le hicimos. Otra era que se apruebe una reforma a lo que es capitales emergentes, que es una legislación que nosotros tenemos muy eficiente, muy eficaz, sencilla, en donde prácticamente se le logra quitar a las personas que no justifican la procedencia legal de los bienes y que generalmente está relacionado con algún tipo de delito. Ujú. Y esto es un procedimiento administrativo que se ve ante los juzgados contenciosos administrativos. Lo que se pretende dotar es de una medida cautelar previo a la presentación de la eventual demanda. Ujú. También le hicimos ver la necesidad de que en segunda legislatura, a partir de mayo, se apruebe la reforma constitucional que va a permitir la extradición de nacionales en los casos de tráfico internacional de drogas y de terrorismo, Ajá. incluso haciéndoles ver que ojalá este catálogo va a tener que seguir el mismo procedimiento de reforma constitucional, pero ojalá que el catálogo de delitos se pueda ampliar a futuro. Claro. Y finalmente, bueno, nosotros también propusimos una reforma procesal al artículo 193 del Código Procesal Penal para que la realización de allanamientos no se circunscriba únicamente de 6 de la mañana a las 18 horas como actualmente se regula. Obviamente no es que solo podemos allanar a esas horas. Hay casos de excepción, como es los casos urgentes o graves, en los cuales se puede modificar, pero ya hemos visto que nuestra delincuencia ha variado. Ahora la Claro. mayoría de los casos son graves, son urgentes y la delincuencia es más violenta, entonces tenemos que eliminar ese margen de acción, Sí. ampliándolo ya incluso a las 24 horas. Importante también resaltar que el organismo de investigación judicial está impulsando otra reforma. Me imagino que Randall lo mencionó, que es en cuanto a las amenazas de funcionarios, Sí. en este caso. Y de hecho, Porque de hecho, don Carlos, de hecho hay otra coincidencia, y es porque esta mañana lo citó doña Pilar en la entrevista que hicimos en Desde Buena Mañana, y es ese precisamente de que se puede allanar a cualquier hora. O sea, que el delincuente, Claro. el derecho a poder dormir tranquilo se lo quiten. Porque pues como que no tiene lógica. O sea, ¿en qué cabeza cabe que le permitan a las autoridades allanar a alguien y decir, sí, pero no lo moleste antes de las 6 porque pobrecito? No. En eso coincidieron, en esas cosas. Sin embargo, don Carlos, usted sí notó que hay una especie de celos, si se quisiera, político de sectores diciendo yo no le apruebo esto si tiene un origen de aquí o de allá, que eso a veces como que también empantana un poco la discusión. no, vieras que no, yo no vi, de verdad en esta reunión no hubo ese tipo de celos. Obviamente los políticos, o perdón, en este caso los diputados, ellos impulsan los proyectos que ellos han también de alguna u otra manera colaborado. Pero no, vieras que más bien la reunión fue bastante positiva. De todas las fracciones, incluso la fracción oficialista también se comportó de una manera muy positiva. Doña Pilar incluso ayer hizo ver o exaltó la necesidad de algunas reformas muy puntuales, pero que van a llevar a la eficiencia en este caso, de nuestro proceso penal. Y vieras que la reunión fue sumamente positiva y yo salí muy contento. Don Carlos, ¿sí tiene que ver esto con más fuerza, a ver, más dinero para tener más fuerza, o tiene más peso el hecho de que el delincuente que ustedes capturan al otro día está en la calle? ¿Que ahí hay una reforma urgente ya? Es que no, vieras que yo le puedo decir una cosa, en los casos graves y en los casos tal vez llamémoslo así de más impacto social, generalmente y recientemente no es tan sencillo de que la persona, los delincuentes los capturan y quedan en libertad. Eso no está prácticamente sucediendo. Usted lo puede ver en los femicidios, prácticamente todos los femicidios que se ha capturado al imputado han quedado en prisión preventiva. En los casos de homicidios, generalmente, cuando la prueba es fuerte, quedan en prisión preventiva. Los casos de narcotráfico quedan en prisión preventiva. Y obviamente hay casos en que si usted lo detienen con 2 gramos de marihuana y lo traen a los
a los tribunales y usted no logra demostrar que esa, por ejemplo, era para el tráfico o para uno de los fines que la ley establece, la persona va a quedar en libertad. Pero yo le podría decir que en los casos más graves hemos logrado las prisiones preventivas, y no todos los casos tienen que estar en prisión preventiva tampoco. Eso nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo de las circunstancias, pero además tienen que concurrir las circunstancias que ya el mismo proceso señala, tienen que darse para que se pueda otorgar la prisión preventiva y que se vaya a obstaculizar la verdad o que se ponga en peligro, digamos, los fines del proceso. Eso es lo que se valora principalmente, pero recientemente yo le podría decir que en los casos más graves que hemos presentado hemos obtenido el resultado positivo. Voy a usar la misma palabra celos por algo que dijimos hace algunos momentos y que pues quedó sobre la mesa en el sentido de si hay o no, o si hay cooperación. Creo que el mismo abogado lo decía, si no hay cooperación entre las fuerzas va a ser muy difícil que todo salga adelante. Estado organizado. Así que el oyente También colocó, si el crimen está organizado, ¿por qué el Estado está tan desorganizado? No se organiza tan bien. Y yo no sé si al final eso se nota en el trabajo diario. Don Henry, yo le puedo decir una cosa, el OIJ y por lo menos la Fiscalía están trabajando de la mano. Fuerza pública, las fuerzas básicas y las prácticamente mandos intermedios estamos trabajando de la mano. En eso no ha habido ninguna ruptura y trabajamos de la mano. Como le digo, incluso cuando hemos tenido que trabajar de manera conjunta, como lo hicimos en Punta Arenas, como lo hicimos en Limón y como lo hicimos en Alajuelita, hemos obtenido excelentes resultados. Lo que pasa es que los recursos son escasos y no se pueden mantener esas operaciones al nivel que las hemos llevado, por ejemplo, en estos lugares. No las podemos mantener a través del tiempo. Y por eso es que otra vez vuelve la delincuencia de alguna manera a enterarse de esa situación y a actuar como lo han venido haciendo. Pero con Fuerza Pública actuamos todos los días de la mano, hay buena comunicación. Cuando ellos presentan un caso que saben que tiene cierto impacto, bueno, nos lo hacen saber. Incluso yo soy parte de los chats y ellos incluso se informan de cuáles son los resultados posteriormente de las diligencias judiciales. Y yo sé que incluso ahí en los chats ponen, bueno, tal persona que detuvimos antier ya quedó en prisión preventiva por tal y tal tiempo. Hay una coordinación efectiva entre los cuerpos policiales. Pues yo celebro y felicito el trabajo de la Fuerza Pública con los pocos recursos que tienen y con la poca motivación que puedan tener también a veces. Pero los trabajos los estamos haciendo de manera articulada. Donde hay división, creo que es en otro nivel más alto y que no debería darse ese tipo de discusiones en ese tipo de nivel, y más bien lo que deberíamos en niveles altos o en jerarquías altas es estarnos concentrando en ver cómo mejorar todos y no repartir culpas, como dijo ayer don Rodrigo Arias. Él es Carlos Díaz, el fiscal general de la República, hoy aquí en Contexto con nosotros en esta radio. Don Carlos, ha sido un placer de conversar con usted y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo nuevamente. Que me le vaya muy bien.